Todavía no eran las 12 del mediodía cuando la sede de la Audiencia Provincial de Madrid comenzaba a transformarse en una especie de escenario televisivo. No era un plató cualquiera, sino uno con la intensidad y el fervor de un especial en directo sobre una familia rota que se había convertido, para bien o para mal, en la obsesión de medio país. Las aceras cercanas se llenaban de cámaras, micrófonos, reporteros y curiosos que no querían perderse lo que muchos consideraban el desenlace más esperado del año. Las dos facciones opuestas, cada una con sus pancartas, eslóganes y consignas, alzaban la voz entre aplausos y discusiones acaloradas. Por un lado, los defensores de Rocío Flores, con camisetas estampadas con frases de justicia y coraje, y por otro, los incondicionales de Rocío Carrasco, quienes agitaban flores como símbolo de lucha pacífica y exclamaban que contar la verdad no debía ser castigado. El ambiente se parecía más a una previa de clásico futbolero que a un juicio civil. Detrás de todo ese ruido, en el interior del edificio, se gestaba una de las decisiones judiciales más complejas de los últimos años. En el centro de este torbellino emocional y legal se encontraba el juez Emilio Calatayud, el magistrado granadino conocido por su estilo poco convencional y sus sentencias más cercanas a la filosofía que a la letra fría del Código Civil. Su elección para dirigir este proceso no solo sorprendió a la opinión pública, sino que también generó una ola de expectativas. Calatayud no era ajeno a las causas polémicas, pero ni siquiera él podía haber anticipado el tsunami mediático que implicaría sentenciar el conflicto entre una madre y una hija cuya historia ya había atravesado las pantallas, las revistas, los debates y los corazones de millones de espectadores. Porque este juicio no era simplemente un enfrentamiento más entre familiares distanciados, sino el reflejo más crudo de cómo la televisión, la fama heredada y los traumas personales pueden converger en un escenario donde lo privado se vuelve espectáculo y lo emocional, evidencia. La disputa legal no giraba en torno a una herencia, una custodia o un patrimonio. Lo que se juzgaba era mucho más intangible, por tanto, más difícil de medir: la dignidad, el daño moral, la reputación. Rocío Flores había decidido dar un paso al frente y demandar a su madre por lo que consideraba una serie de declaraciones lesivas vertidas en medios, especialmente en la conocida docuserie Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Allí, Carrasco relataba su dolor, sus recuerdos y su experiencia como madre, pero para su hija, aquellas palabras eran más que un testimonio, eran ataques. A lo largo de semanas, los detalles del juicio comenzaron a llegar al público como si se tratara de una filtración controlada. Se hablaba de un expediente entregado por Carrasco que superaba las 700 páginas, repleto de informes psicológicos, fotografías antiguas y mensajes digitales tachados con rotulador negro, como si todo ese material intentara reconstruir una relación rota a través de pruebas de papel. Rocío Flores, por su parte, no se quedó atrás. Su defensa presentó un análisis pericial realizado por una psicóloga de renombre, junto con la colaboración de un especialista en comunicación no verbal y una carta escrita a mano, de caligrafía elogiada por los expertos televisivos, donde detallaba con claridad el impacto emocional y profesional que habían tenido las palabras públicas de su madre. Alegaba que la exposición mediática, lejos de liberarla, la había convertido en blanco de críticas despiadadas, poniendo en peligro su intento de construir una carrera como figura pública en redes sociales, en un nicho más cercano al bienestar emocional y físico que al drama familiar. La sentencia del juez Calatayud no tardó en llegar, y su contenido no solo sacudió los medios, sino también a quienes seguían el caso desde casa. Fiel a su estilo, el fallo fue claro, conciso y salpicado de frases que recordaban más a una columna de opinión que a un dictamen jurídico. En uno de los fragmentos más compartidos, el magistrado escribió: «Aquí no se juzga el sufrimiento de una madre, sino si dicho sufrimiento otorga licencia para humillar a una hija en horario de máxima audiencia». La resolución fue contundente. Rocío Carrasco debía indemnizar a su hija con una suma no revelada, aunque ya había quienes decían que podría cubrir varios meses de un reality. Y además, se le prohibía hablar públicamente de su hija durante 2 años. El juez no se quedó ahí. En un acto que muchos calificaron de poético, propuso que ambas asistieran juntas a un programa de reconciliación emocional dirigido por profesionales. Como detalle inesperado, Calatayud sugirió que la mediadora fuese Carmen Borrego, a quien describió como alguien que ha lidiado con disputas familiares televisadas durante décadas. Esta última parte generó un revuelo inmediato. El nombre de Borrego se convirtió en tendencia, los teléfonos colapsaron y los memes no tardaron en llegar. Mientras tanto, las protagonistas mantenían un silencio cuidadosamente calculado. Rocío Carrasco, visiblemente afectada, emitió un comunicado breve a través de su representación legal donde, sin mencionar a su hija, afirmó que aceptar la decisión judicial también es parte del camino hacia la verdad.
Una frase que, de haberse dicho con piano de fondo, habría encajado perfectamente en un anuncio de seguros emocionales. Rocío Flores, en contraste, publicó en sus redes sociales una imagen de un campo de margaritas con la frase: "A veces la verdad también florece". Sin etiquetas, sin nombres, sin rostros. Un mensaje en apariencia simple, pero que generó una avalancha de interpretaciones. Hubo quienes afirmaban que las flores aludían a un recuerdo de infancia, otros creían ver en ellas una metáfora de sanación, y algunos más se lanzaron a teorías más complejas sobre cumpleaños olvidados y cartas no entregadas. Los programas de televisión hicieron lo suyo. Jorge Javier pedía cautela. Belén Esteban, en una declaración confusa pero sentida, dijo entender a ambas partes, y Kiko Matamoros celebró la sentencia como si España hubiera ganado el Mundial. En Cuarto Milenio, Iker Jiménez ya preparaba un especial con el título Los silencios de Carrasco, fenómeno espiritual o manipulación emocional. La cobertura mediática fue tan intensa que Telecinco solicitó espacio para una programación especial de 5 horas, mientras que en La Sexta los gráficos y análisis jurídicos se superponían con opiniones de expertos que el día anterior ni sabían pronunciar los apellidos en cuestión. Pero más allá de lo que salía en televisión, en los pasillos del juzgado quedó flotando una frase que, según fuentes cercanas, el propio juez Calatayud murmuró mientras firmaba la sentencia: "No puede ser que haya más diálogo en un centro de menores que en esta familia". Acto seguido, pidió un café con leche doble. Porque, según dicen, lo más difícil no fue tomar la decisión, sino soportar 17 horas de vídeos caseros sin que se le escapara una lágrima. España, mientras tanto, sigue dividida. Entre quienes gritan justicia para Rocío y quienes se preguntan por qué, una vez más, Carmen Borrego aparece en medio del huracán. A fin de cuentas, lo que se vivió no fue un simple juicio. Fue el reflejo de una sociedad que consume intimidad ajena como espectáculo, que busca respuestas en los medios antes que en la terapia, y que convierte los lazos familiares rotos en trending topic. Este proceso judicial pasará a la historia no solo por lo que dictaminó, sino por lo que simbolizó. Que contar tu historia está bien, pero si en ese relato se hiere a otros, también hay que asumir las consecuencias. Y aunque este fallo pueda parecer el final de un largo conflicto, lo cierto es que las familias, como las telenovelas, rara vez cierran sus capítulos con un punto final. Lo más probable es que aún queden episodios por escribirse, entrevistas por concederse y silencios por interpretarse. Pero, al menos por ahora, la justicia ha hablado, y lo ha hecho con voz firme, sin dejar lugar a dudas de que el dolor, aunque legítimo, no da carta blanca para destruir. En medio de una contienda legal cargada de emociones, el proceso judicial entre Rocío Carrasco y Rocío Flores se convirtió en un acontecimiento que trascendió lo meramente jurídico, convirtiéndose en un espejo de las tensiones contemporáneas entre verdad, privacidad y exposición pública. Lo que comenzó como un conflicto familiar derivó, con el paso de los meses, en un fenómeno social y mediático sin precedentes en los tribunales españoles, donde cada palabra pronunciada y cada documento aportado parecía formar parte de un entramado narrativo que escapaba a lo puramente legal. Desde el primer día, el juicio estuvo marcado por una atmósfera inusual. Las estrategias de los abogados no se limitaron a la presentación técnica de los hechos, sino que buscaron construir relatos humanos capaces de influir en la percepción del juez y del público. Por parte de Rocío Flores, su equipo legal optó por una estrategia centrada en mostrarla como una joven afectada profundamente por el conflicto, haciendo énfasis en su faceta más íntima y cotidiana, alejada del personaje mediático que muchos creían conocer. Para ello, se presentaron evidencias poco comunes en procesos de este tipo: diarios personales, intercambios privados y testimonios de allegados que ayudaron a dibujar una imagen más compleja y vulnerable de la joven, una versión más cercana y humana que contrastaba con la narrativa que dominaba los medios hasta entonces. En contraposición, la defensa de Carrasco se centró en argumentar que su intención nunca fue atacar, sino defenderse. Tras haber sido objeto, según su relato, de años de silencio forzado, su irrupción en medios de comunicación con declaraciones firmes fue presentada como un acto de legítima defensa emocional y social. Su equipo subrayó que lo que muchos percibían como ataques mediáticos eran en realidad intentos por recuperar su voz y reivindicar su experiencia frente a una opinión pública que, durante años, solo había escuchado una parte del relato. Sin embargo, esta exposición sostenida en entrevistas y especiales televisivos fue duramente examinada por el tribunal, ya que el juez planteó que si bien el derecho a la libertad de expresión es incuestionable, este no puede ejercerse de manera que provoque daños innecesarios en terceros, especialmente si estos son considerados personas vulnerables o afectadas colateralmente. El juez Calatayud, conocido por su enfoque analítico y mesurado, asumió un rol fundamental en el equilibrio del proceso.
Evitó a toda costa caer en juicios personales o sesgos emocionales, y su sentencia, posteriormente aplaudida en círculos académicos, fue un ejemplo de cómo el sistema judicial puede abordar con profundidad conflictos que implican no solo hechos concretos, sino una profunda carga emocional. Una de las decisiones clave del juez fue limitar, amparado en la legislación de protección de datos, la exposición de ciertos documentos sensibles. Con esta medida, se buscó evitar una escalada del conflicto a través de la filtración de información privada que, de haber salido a la luz, podría haber desatado consecuencias mucho más destructivas para ambas partes. Este enfoque proteccionista también se evidenció en la manera en que se gestionaron las audiencias públicas. A diferencia de otros procesos que se llevan a cabo en privado, en este caso se optó por permitir el acceso a algunas sesiones, algo que incrementó notablemente el interés mediático pero que también facilitó un ejercicio de transparencia judicial. La decisión, aunque arriesgada, permitió que la sociedad fuera testigo directo de un procedimiento que tocaba fibras sensibles del imaginario colectivo. Así, el juicio no solo se desarrolló en la sala, sino también en los hogares, en los platós y sobre todo en las redes sociales, donde etiquetas como almohadilla justicia para Flores y almohadilla respeto para Carrasco se alternaban con cada nueva revelación o testimonio filtrado. La conversación pública que se generó a través de estas plataformas digitales fue analizada en detalle por un especialista en comunicación digital, Javier Montes, quien elaboró un informe minucioso que fue considerado clave en la valoración del impacto social del caso. Montes rastreó y analizó publicaciones, comentarios, reacciones y fotografías de ambas protagonistas para entender cómo se estaba configurando la percepción colectiva. El informe destacaba cómo ciertos mensajes ambiguos publicados por Carrasco provocaban reacciones en cadena, alimentando una narrativa emocional y generando efectos colaterales sobre Flores. A su vez, se identificó un patrón de respuesta instintiva por parte de Flores, que reaccionaba casi automáticamente en defensa de su imagen y su verdad, configurando un entorno en el que las emociones se comunicaban con la misma velocidad que la información. Pero no solo las emociones individuales estuvieron bajo escrutinio. También se evaluó, con la ayuda de psicólogos forenses y expertos en victimología, el impacto psicológico y emocional que el proceso estaba teniendo en ambas partes, así como en el entorno familiar más próximo. Los especialistas subrayaron que la sobreexposición mediática generaba un tipo de desgaste distinto al habitual en los conflictos jurídicos. En lugar de un enfrentamiento silencioso entre documentos y alegatos, aquí se trataba de una batalla pública en la que cada gesto y cada palabra se amplificaban hasta el exceso. Uno de los documentos más innovadores fue el informe pericial psicológico, elaborado tras varias sesiones de evaluación, que no solo diagnosticaba el estado emocional de las partes, sino que incluía recomendaciones enfocadas en la reconstrucción de vínculos afectivos. Lo más llamativo fue su carácter restaurativo, alejado de la lógica binaria de culpables e inocentes. En lugar de centrar el informe en responsabilidades individuales, se propuso un modelo de reparación emocional y familiar, con terapias multidisciplinarias que incluían técnicas de inteligencia emocional y enfoque sistémico. Este documento fue acogido con especial interés por el juez, que lo citó en varias ocasiones como ejemplo de un nuevo paradigma en la resolución de conflictos de alta exposición. No menor fue la importancia de las declaraciones de terceros. Familiares, amistades y colegas laborales ofrecieron un abanico de versiones que ayudaron al tribunal a comprender la profundidad de la fractura. Algunos testigos destacaron la entereza de Flores, su capacidad para mantenerse en pie pese al vendaval mediático. Otros resaltaron la valentía de Carrasco por contar una historia que, según ellos, llevaba años silenciada. Esta multiplicidad de voces contribuyó a una sentencia que evitó simplificaciones y que, en cambio, se sumergió en las complejidades emocionales del caso. Además, el tribunal abordó un aspecto pocas veces tratado con tanta claridad: el daño moral. Lejos de entenderlo como un concepto abstracto, se interpretó como una realidad concreta que afecta la vida de las personas, desde su estabilidad emocional hasta sus oportunidades laborales. El juez insistió en que el sufrimiento no debe evaluarse únicamente por las lágrimas o los silencios, sino también por el deterioro de la reputación, la pérdida de integridad personal y el daño en las proyecciones futuras. En ese sentido, la sentencia estableció un precedente importante al reconocer el valor de las consecuencias reales de la exposición pública no consentida. Otro de los puntos más debatidos fue el equilibrio entre el derecho a expresarse y la obligación de no dañar. El tribunal reconoció que todos tienen derecho a contar su historia, pero advirtió que este derecho no es absoluto, especialmente cuando afecta a otras personas, incluyendo menores o figuras en situación de vulnerabilidad.
Esta delimitación fue considerada por juristas como una de las aportaciones más relevantes del caso, ya que introdujo una reflexión necesaria sobre los límites éticos de la libertad de expresión en tiempos de hiperexposición. La actitud del público presente en la sala también fue digna de análisis. A diferencia de lo que suele ocurrir en otros procesos mediáticos, se percibió un clima de respeto y atención que sorprendió incluso a los funcionarios del juzgado. En muchos momentos, el silencio era tan denso que parecía anticipar las emociones que estaban por estallar. Las miradas cruzadas entre las protagonistas, las pausas antes de responder, los suspiros contenidos, todo formaba parte de una coreografía no verbal que decía tanto o más que los argumentos técnicos. Incluso el juez Calatayud, reconocido durante décadas por su talante firme, su rigor procesal y su inquebrantable defensa del orden institucional, no pudo evitar, en algunos momentos del juicio, dejar entrever una parte más humana, casi insólita, de su personalidad. Acostumbrado a dirigir con mano firme y mirada impenetrable las sesiones más complejas, sorprendió a más de uno al dejar escapar, en determinados instantes, comentarios cargados de fina ironía que, sin desentonar con la solemnidad del acto judicial, sirvieron para suavizar la atmósfera cargada y, en cierto modo, devolver algo de oxígeno a una sala que, por momentos, parecía a punto de estallar bajo el peso de la tensión emocional acumulada. Hubo una ocasión particularmente comentada, tanto por quienes se encontraban en la sala como por quienes seguían la señal televisiva desde sus casas, en la que, durante una pausa técnica, mientras se ajustaban algunos detalles de procedimiento, el juez se inclinó levemente hacia uno de los sugieres y con ese tono pausado que lo caracteriza, dejó caer una frase que, a pesar de su volumen contenido, no tardó en circular entre los asistentes como un susurro que traía consigo una risa cómplice. A veces esto parece un plató de Sálvame, pero con más papeles y menos maquillaje. Esa comparación, que en otras circunstancias podría haber parecido frívola, no solo provocó una oleada de sonrisas discretas, sino que rompió por un instante la rigidez del protocolo y recordó a todos que, más allá del ropaje judicial, del peso simbólico del estrado y de la frialdad del derecho procesal, quienes allí estaban no eran personajes arquetípicos, sino personas reales. Algunas heridas, otras desconcertadas, la mayoría tensas, y todas, de algún modo, implicadas en una experiencia profundamente humana. Ese momento casi imperceptible, que no figura en actas ni quedó registrado en los documentos oficiales, ha sido recordado por muchos como una especie de válvula de escape emocional, un guiño que devolvía a la sala una dimensión de realidad que muchas veces se pierde entre tecnicismos, alegatos y estrategias legales. Porque este juicio, a pesar de sus componentes jurídicos, tenía también una densidad emocional y simbólica que lo alejaba de lo meramente técnico. En cada testimonio, en cada cruce de miradas, en cada silencio denso, se podía intuir que lo que estaba en juego no era solo la credibilidad o el resultado de una sentencia, sino también la posibilidad, aunque remota, de encontrar sentido y verdad en medio del caos. El interés que despertó este proceso no se limitó al territorio nacional. Desde el mismo momento en que se hizo público que el caso enfrentaría a dos figuras de alto perfil, con trayectorias públicas intensamente mediáticas y con narrativas enfrentadas que apelaban directamente al imaginario colectivo, los principales medios de comunicación del mundo comenzaron a enviar corresponsales, redactores y analistas especializados para seguir de cerca el desarrollo del juicio. La cobertura internacional no solo fue amplia, sino que aportó lecturas muy variadas, reflejo de los distintos marcos culturales y éticos desde los que se abordaba el tema. En países como Francia, Italia, Estados Unidos o México, editoriales de gran prestigio dedicaron páginas enteras a analizar lo que allí estaba ocurriendo, no tanto como un simple enfrentamiento legal, sino como un fenómeno que condensaba muchas de las tensiones más urgentes de la sociedad contemporánea. La colisión entre el derecho a la privacidad y el interés público, la manipulación mediática de los relatos íntimos, el papel de la justicia como escenario de verdad o espectáculo, y sobre todo, el modo en que la cultura de la fama puede distorsionar o amplificar el sufrimiento humano. Lo que para algunos parecía ser una disputa estrictamente privada, una consecuencia inevitable del desgaste de una relación personal, se convirtió en un espejo colectivo que devolvía preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto nuestras emociones son legítimas cuando se exponen públicamente? ¿Qué entendemos hoy por verdad cuando existen narrativas contradictorias y simultáneas? ¿Puede el sistema judicial absorber toda esa complejidad emocional sin desbordarse? Muchos analistas coincidieron en que este juicio debía interpretarse como un síntoma más de una sociedad que ha avanzado rápidamente hacia formas de hiperexposición emocional sin haber desarrollado, al mismo tiempo, herramientas suficientes para gestionar las consecuencias de esa exposición.
Las redes sociales, los medios de comunicación y la propia estructura del entretenimiento contemporáneo han difuminado las fronteras entre lo íntimo y lo público, haciendo que cuestiones profundamente personales acaben siendo debatidas, analizadas y juzgadas en tiempo real por millones de personas ajenas a los hechos. En ese contexto, el juicio se convirtió en una especie de laboratorio moral y emocional donde se ponían a prueba no solo las pruebas materiales y los testimonios, sino también los valores que sostienen el tejido social: la compasión, la responsabilidad, la escucha y, sobre todo, la posibilidad de redención. Por eso, al final del proceso, incluso entre quienes consideraban que la sentencia podía haber sido distinta, se reconocía algo que iba mucho más allá de lo jurídico. Este juicio había sido, para muchos, una oportunidad de pensar colectivamente en cómo sanamos, cómo narramos nuestras heridas, cómo las enfrentamos cuando entran en conflicto con las heridas del otro. Porque, en el fondo, lo que estaba en juego no era solo la reputación de dos personas ni la validez de sus relatos, sino la capacidad de una sociedad entera para enfrentar la complejidad emocional sin caer en la simplificación, en la crueldad o en el espectáculo. Así, lo que en apariencia era solo un litigio entre dos figuras públicas, cargado de acusaciones, resentimientos y silencios dolorosos, terminó por revelarse como una lección difícil pero necesaria. Una lección sobre la fragilidad de los vínculos, sobre el peso devastador de las palabras cuando se usan como armas, y sobre el valor, cada vez más escaso, de la escucha profunda. El juicio, con todos sus momentos de crudeza, sus giros inesperados y sus interludios de humanidad inesperada, ofreció una imagen compleja pero valiosa de lo que puede ser la justicia cuando se la concibe no solo como un mecanismo punitivo, sino como un posible espacio, aunque incompleto y muchas veces torpe, de reparación emocional, de recomposición narrativa y, en ciertos casos, de verdadera sanación. Porque a veces, solo a veces, la verdad no llega para condenar, sino para comenzar a entender.